Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio al webinar de esta tarde que estamos llevando a cabo en el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto y esta forma parte de esta sesión, forma parte de todas estas actividades que hemos tenido en el Centro Médico ABC para sumarnos a dar información, a colaborar con contenido sobre este tema tan importante para nosotros. Así es que me da mucho gusto que hoy tengamos esta plática que a quien ustedes ya ven en la pantalla, que es Montserrat Fernández Salamanca, la asesora de lactancia materna en el Centro Médico ABC, nos ayude con esta plática. Solo me tomo estos segundos para decirles la dinámica. La sesión está considerada con una duración de 1 hora. Vamos a dar estos primeros 40 minutos aproximadamente, poquito más, poquito menos, para que Montserrat pueda platicarnos sobre los beneficios de la lactancia materna y dejaremos los 20 minutos finales para resolver a todas sus dudas o inquietudes. Así es que, por favor, estén muy activos en el chat. Daremos tiempo para poder resolver a todo ello al finalizar. Así es que vamos a dar inicio. Les presento ahora sí a la maestra en ciencias, Montserrat Fernández Salamanca. Les mencionaba, es asesora en lactancia materna en Centro Médico ABC, es también nutrióloga y tiene un enfoque en investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Les decía, es maestra en ciencias, así es que a mí me da mucho gusto que esta tarde, Monse, te tomes el tiempo para platicarnos sobre este importante tema. Y sin más, te dejo la palabra para que demos inicio con tu plática y nos vemos en un ratito más para resolver todas las dudas e inquietudes que nos vayan dejando. Muy buenas tardes y te dejo la palabra. Perfecto. Muchas gracias a Erika por la presentación y gracias a todos por la asistencia del día de hoy. Nuevamente, pues mi nombre es Monse y yo soy la asesora del Centro Médico ABC aquí en sede Santa Fe, en la Torre de Ginecología y Obstetricia y Pediatría. Entonces, el día de hoy es un gusto platicarles de un tema muy interesante relacionado con todos los beneficios de la lactancia materna. Tanto es que tenemos esta semana de forma mundial como promoción del 1 al 7 de agosto, en el cual nuestra finalidad es poder brindar las herramientas necesarias, tanto de conocimientos como de algunos tips, algunas claves para que podamos tener la mejor información y llevar una lactancia exitosa siempre que sea posible. Entonces, me gustaría empezar hablando acerca de esta leche materna, pero hablando como componentes bioquímicos, por qué tiene tantos beneficios, cuáles son estas características que hace tan invaluable y tan valiosa esta leche. Entonces, pues nuevamente gracias a todos por su asistencia y vamos a empezar esta plática. Vamos a hablar un poco acerca de la parte nutricia y de la parte inmunológica de la leche materna. Durante todo el embarazo tenemos que mamá alimenta a bebé directamente de la placenta y se comunica por el cordón umbilical. De esta manera, mamá puede administrar todos los nutrimentos que necesita y el bebé puede ir desarrollándose durante los 9 meses de gestación. Sin embargo, cuando ya tenemos el término del embarazo, ya sea por parto, puede ser por cesárea o entre otras situaciones que pueda pasar, tenemos que el niño ya no puede seguir alimentándose por la placenta y de hecho hay un corte en el cordón umbilical. Para ello, el cuerpo desde el último trimestre del embarazo se ha preparado para poder hacer la administración de la leche materna por algunas hormonas que platicábamos durante esta semana, que es la oxitocina, que esta va a ser la clave principal para iniciar las contracciones y para hacer este término del embarazo, además de que prolactina va a ser la encargada de producir toda la leche y oxitocina en la lactancia se encarga de hacer esta eyección de la leche o esta bajada para que pueda succionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues la leche es esta sustancia que es producida por el organismo de la propia madre
y tiene una composición dinámica. ¿Por qué tiene una composición dinámica? Porque es completamente personalizada y se va adaptando y va cambiando con múltiples cosas. Vamos a empezar a hablar de la primera, que va cambiando a través de la lactancia. Al inicio tenemos al calostro, posterior, después de entre 3 y 5 días, tenemos el cambio de la leche de calostro a leche madura, y a este proceso se le conoce como leche de transición, que tiene otros componentes nutricios de los cuales vamos a hablar más adelante. Y al final tenemos la leche madura, se conoce, y esta leche madura contiene una composición que se mantiene durante todo el resto de la lactancia. Pero además de que al cambio de los días esta leche va cambiando de composición, también tenemos que va cambiando esta composición nutrimental a lo largo del día. No es lo mismo la leche que tenemos en la primera toma de la mañana que la leche de la noche, que tiene mayor cantidad de endorfinas. Además de ello, en el caso de el transcurso de la tetada, también va cambiando la composición que tiene al inicio de la tetada con una mayor carga de hidratos de carbono, y al final de la tetada ya es cuando viene la que se conoce como leche escondida o leche final, que tiene mayor cantidad de grasa, o también se conoce como lípidos. Y esta grasa es la necesaria para que mi bebé se quede satisfecho. Muchas veces cuando nosotros damos instrucciones de que las succiones o las tomas sean por un tiempo determinado, esta restricción hace que el pecho no se vacíe de forma completa, y como no se vacía, pasan varias cosas. Primero, no se vacía por completo, y habíamos visto que esto también nos puede generar una baja en la producción de leche. Segundo, hay mayor riesgo de una congestión mamaria en el caso de las mamás, porque pueda llegarse a tapar un ducto, un conducto galactófero, que están ligados directamente de los alvéolos, que son los que producen la leche, pasan directamente estos conductos, podemos ver aquí esta imagen, y llegan y desembocan en pezón, y de esta manera se hace la succión. Entonces, si yo restringo un tiempo determinado, esto me puede generar que la alimentación deje insatisfecho a mi bebé. Parece de repente que tenemos bebés que todo el tiempo tienen hambre, y es porque justamente no llegamos a esta parte grasa de la leche o a esta final de la toma. Cuando sé que mi bebé ya está satisfecho, pues no nos podemos guiar tanto por el tiempo, sino podemos colocarlo en el pecho, y hasta que él solito se muestre satisfecho. A veces empiezan con los puños cerrados al inicio de la toma, y ya cuando están satisfechos se pueden llegar a poner como en posición, comentábamos que están acostaditos en la playa, se relajan, vemos que disminuye la búsqueda de hambre, ya no abren tanto la boquita, como buscando, no se meten manitas a la boca. Entonces, cuando ya vemos signos de que mi bebé ya está satisfecho, ya no es necesario preocuparnos o dar un tiempo determinado para que en la siguiente toma tengamos que, como relojitos, estar ahí al pendientes. Parte importante: si mi bebé lleva más de 4 horas sin recibir alimento porque ha estado muy dormido, porque no lo he querido despertar, porque se ve muy bonito acostado, pues ahí sí podemos tener alguna complicación. Y una de las complicaciones más comunes es la hipoglucemia, que es como un bajón de azúcar. Entonces, justamente para evitarlo, lo ideal es estar ofreciendo seno materno de forma constante, y comentábamos que las succiones o las veces que un bebé debe hacer de tomas van de 6 a 12 veces en el día. ¿Cómo sé si mi bebé está comiendo bien? Pues también habíamos platicado un poco de eso. Principalmente nos vamos a dar cuenta por los pañales que deja, tanto pañales de pipí como pañales con popó. Y también vamos a verlo con el aumento de peso y el aumento de longitud a lo largo del tiempo. Esta lactancia va a tener diversos papeles durante toda la etapa del lactante de bebé, en el cual vamos a tener la principal, que va a ser de brindar alimentación, pero también vamos a tener este refuerzo inmunológico, en el cual vamos a proteger a nuestro bebé con todo aquello que pueda llegarse a enfrentar, que puede ser desde bacterias, alguna alergia, algo que vamos a ver más adelante. Y también tiene mucho que ver con este rol vínculo afectivo. Es muy común que en las tomas de la noche, bebé de repente parece que quiere estar succionando todo el tiempo.
Hay que tomar en cuenta que esto pasa mucho en los primeros días porque pues estuvo un bebé gestándose durante 9 meses dentro de nuestro vientre y a veces llega un punto en el que sí tenemos esta succión por alimentación, pero también para poder sentir el calor. Es completamente vital en estas primeras semanas o en este primer periodo tener contacto piel a piel todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque esto me puede dar a mi bebé esta sensación de seguridad y a mí como mamá también tiene y funge un papel importante para la producción de leche y para esta sincronización y este vínculo mamá e hijo. Entonces empezamos hablando un poco más dentro de la parte inmunológica de la leche materna y vamos a hablar del calostro. El calostro, como podemos ver en esta imagen del lado derecho, pues es una sustancia que de repente se ve amarilla, es más espesa y tiene una menor cantidad. ¿Y por qué de esta menor cantidad? Pues porque mi bebé los primeros días o el primer día tiene un estómago del tamaño aproximadamente de una cereza y por toma requiere aproximadamente entre 7 a 15 mililitros. Entonces, si podemos ver, es una cantidad muy pequeña, es como una cucharada de leche. En este caso, la función principal del calostro es que posee un alto contenido de nitrógeno, pero este es derivado justamente de componentes inmunológicos, como es el caso de inmunoglobulina A, la lactoferrina, algunos leucocitos y factores tanto de desarrollo como de crecimiento que me van a permitir darle una protección a mi bebé de forma en la que nosotros brindamos o compartimos este sistema inmune y lo transmitimos a través de la leche materna. Parte importante también es que actualmente muchas investigaciones han encontrado que la microbiota que tenemos o estos pequeños microorganismos que llegamos a tener en la piel de la mama, llegamos también a compartirlos también por la leche materna, estos pueden llegar a ser beneficiosos para mi bebé y de esta manera tienen un menor riesgo de enfermedades gastrointestinales, de lo cual también hablaremos un poquito más adelante. Más adelante por entre el tercero y quinto día de vida de mi bebé, también empezamos a tener ciertos cambios y es muy común que en esta transición empecemos a sentir lo que se conoce como la bajada de la leche. ¿A qué me refiero? Que ya después de este tercer día, entre el tercer y quinto día que comentábamos, de repente empiezo a sentir las mamas un poco más duras, se sienten o se notan más turgentes, las puedo llegar a sentir un poco más calientes y puedo llegar a sentir algo de dolor. ¿Y esto por qué ocurre principalmente? Porque tenemos un aumento en la producción y aquí todas las células que se encuentran produciendo esta leche empiezan a generar una pequeña inflamación. Aquí la clave principal es que nosotros podamos brindar alimentación a libre demanda tanto sea posible. Si nosotros estábamos llevando o estábamos insistiendo solamente 6 veces para que mi bebé comiera, aquí les recomiendo que tratemos de hacerlo mucho más veces. ¿Para qué? Para que de esta manera mi bebé con la succión constante lo que va a hacer es que me va a ir dando una sensación de liberación y de esta manera, que también es un periodo muy corto, pues yo me voy a poder sentir mejor. Dando paso a que en estos días ya no voy a tener una leche tan amarilla, sino ya voy a tener una leche de un color más color vainilla, quizá un poco más clara, y esta puede ser principalmente la leche de transición que va a representar este periodo entre la leche madura y la leche de calostro. ¿Y cuál es la composición que tiene la leche madura? Pues es una leche que se va a restablecer o tiene una composición que se mantiene toda la lactancia y que sigue teniendo los mismos componentes de los que vamos a hablar ahorita. ¿Y qué es lo que contiene la leche humana? A ver, vamos a ver un poco de la parte nutrimental y ahorita vemos como todo ese plus que aporta. Principalmente, de forma nutrimental, tiene hidratos de carbono, también conocido como azúcares, y en este caso la principal base de hidratos de carbono va a ser la lactosa. En este periodo tenemos a un recién nacido que tiene unas pequeñas enzimas que se conocen como lactasas. Estas van a ser las encargadas de poder digerir de forma eficaz estos hidratos de carbono sin causarle ningún problema.
Más adelante, cuando termina este periodo de lactancia, estas enzimas pueden llegar a reducirse, pero si en la alimentación complementaria continuamos con lácteos, estas enzimas persisten y podemos seguir consumiendo lactosa sin ningún problema. En el caso de proteínas también vamos a ver algunas, como es el caso de la caseína, de las cuales vamos a mencionar datos interesantes. También tenemos carga de lípidos o también conocidos como grasa, tenemos vitaminas y tenemos otros componentes bioactivos que van a proteger al neonato contra infecciones, van a también ayudarle a contribuir a su sistema inmune y también, y parte fundamental, van a promover su crecimiento y su neurodesarrollo y también su desarrollo gastrointestinal y el desarrollo completo de este neonato. ¿Qué es un neonato? Pues es un recién nacido que tiene pocas semanas de vida. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la proteína de la leche materna versus la proteína de la leche de vaca, la cual constituye la mayoría de las fórmulas infantiles. Tenemos que en la proteína de la leche materna, su composición es un 70% de suero de leche y un 30% de caseína. Mientras que en la leche de vaca tenemos lo contrario, tenemos un 82% de caseína y un 18% de suero de leche. ¿Cuál es lo importante aquí? Que muchas veces cuando llegamos a tener por alguna situación una toma con fórmula, nos comentan que la fórmula tarda un poco más en digerirse en comparación con la leche materna. Y esto es cierto. Y en parte justamente es por esta capacidad para digerir estas enzimas y estas proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína del suero de leche materna se conoce como alfa-lactoalbúmina, tiene una mayor facilidad para digerirse y además nos ayuda a promover el vaciamiento gástrico, perdón. Por eso muchas veces parece que mi bebé come y luego que termina de comer hace del baño. Es por esta facilidad que tiene de digestión. Sin embargo, en el caso de la proteína de leche de vaca, esto a veces tarda un poco más en digerir por su composición química, ya que no tenemos alfa-lactoalbúmina, sino aquí tenemos la beta-lactoalbúmina y cuesta más digerir y puede llegar a tener algunos bebés, caso de cólicos o podemos llegar a presentar de repente un aroma un poco más fétido en heces o a veces en algunas gases, de manera que tiene que ver con esta digestibilidad. Ahora, vamos a hablar un poco de los lípidos en la leche materna. Y esto es muy importante e interesante porque esta grasa de la leche materna nos va a aportar el 50% de todas las calorías de esta. También por eso es la importancia de siempre tratar de llegar al final de la toma, a esta leche escondida que está más cargada de grasa. Además de ello, pues estos van a proveer ácidos grasos de los cuales se van a derivar el EPA y el DHA. Estos van a depender toda la concentración principalmente de la dieta materna. Si yo tengo mamás que durante el embarazo tuvieron una buena suplementación de omega 3, consumieron fuentes de omega 3 como es el caso de pescados nacionales, en el caso de aguacate, algunas oleaginosas como nueces, almendras, aceite de oliva. De esa forma yo puedo ir aumentando esta concentración. Y vemos en algunas investigaciones que algunas mujeres inuits que se encuentran viviendo en el Polo Norte, me parece, en esta zona muy fría y que tienen un mayor acceso a salmones de aguas muy frías, tienen una mayor concentración de estos ácidos grasos en comparación con mujeres que viven en zona ecuatoriana o en el caso de Latinoamérica, cuyas concentraciones son menores. Por ello, la importancia en este periodo de poder hacer esta suplementación de omega 3. ¿Cuánto se recomienda al día? Pues lo recomendado son 3 gramos, 3 gramos, sí, 3 gramos de EPA y DHA consumidas de forma diaria. Ya es importante checar que si tomamos suplementos de estos que vienen como en capsulitas, podrían ser o tienen que ser de salmones que vengan de zonas frías, como es el caso de salmón de Alaska. Eso puede ser una buena opción. Y ahora, ¿para qué me sirve tanto el DHA? Lo he visto mucho en fórmulas, lo he visto mucho en comerciales, lo he visto en fortificadores, o sea, ¿qué ocurre con esto?
pues es la base principal que me va a ayudar para el desarrollo cognitivo de mi recién nacido, para su agudeza visual y también va a contribuir con su neurodesarrollo. De manera que si yo puedo contribuir esto a través de la leche materna, sería vital. Parte importante que me gustaría platicar en este apartado, y más a aquellas mamás que se estén llegando a extraer y estén haciendo su banquito de leche, es que como podemos ver en la imagen, la parte grasa de la leche puede llegarse a separar. Disculpen. Entonces, esto es muy común y a veces llegan a espantarse las mamás porque pueden llegar a pensar que se cortó la leche. No, únicamente lo que pasa es que pues se separaron las fases. Cuando lleguen a sacarlas, por ejemplo, aquí se encuentran en refrigerador, lo ideal es que para no eliminar componentes bioactivos, primero, no calentamos directamente en fuego, tampoco en microondas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calentar la leche en un baño María sin fuego directo, es decir, puedo ocupar un recipiente, pongo la leche a calentar, el agua a calentar, disculpen, no sé qué estaba pensando. Ponen el agua a calentar, apagan el fuego y ya una vez con el agua caliente o el agua tibia, colocamos ya sea la bolsa de lactancia o el biberón y de esta manera dejamos que esta leche se caliente y ya posterior a eso en el biberón podemos empezar a hacer movimientos en forma de 8 para que esta leche vuelva a homogeneizarse, es decir, se vuelva a, digamos que a quedar en un solo color. ¿Qué es lo que ocurre si yo agito la leche para poderla revolver en este caso? Pues que yo voy a reventar con las moléculas de aire y estas burbujitas muchos de los componentes bioactivos que a mí me interesan, por lo que yo no les recomiendo jamás fuego directo ni agitar la leche. ¿Qué vamos a hacer? Forma de ochos y de esta manera homogeneizo. Parte principal de estos beneficios de la leche materna, en este caso en el recién nacido, es que nos van a ayudar a mejorar su capacidad cognitiva y esto relacionado con todo el neurodesarrollo, con que si mi bebé va a gatear más adelante, si mi bebé también puede tener más estímulo a ciertas respuestas y también se ha encontrado muchos estudios que bebés que han sido alimentados con leche materna tienen una mayor cantidad o tienen un IQ más elevado en comparación con aquellos niños que han sido alimentados con leche de fórmula. Además de ello, esta leche materna nos va a ayudar para protegerlo ante infecciones. ¿Infecciones de qué? De muchísimas cosas. Y habíamos visto que aquí el papel importante es inmunoglobulina A. Nos puede ayudar a protegernos contra infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, también puede ser algunas alergias, puede ser papel de múltiples enfermedades. Y también nos puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta o en la etapa adulta. Se ha visto mucho que aquellos niños que han sido alimentados con fórmula tienen un mayor riesgo a una sobrealimentación y esto más adelante puede generar una alteración epigenética que puede predisponer a que nosotros tengamos una mayor predisposición a tener enfermedades como síndrome metabólico, diabetes. En el caso de hipertensión, puede ser también enfermedades cardiovasculares. Entonces, empezar brindando la alimentación que necesita mi recién nacido, pues es vital para justamente poder ir evitando que pueda llegar a ocurrir cualquiera de estas enfermedades. También va a reducir la morbilidad y mortalidad en el primer año de vida. Y esto tiene que ver porque tenemos un menor riesgo de hospitalización de este infante en todo este primer año de vida por todas las enfermedades de las que habíamos hablado, de infecciones, alguna bacteria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues protegemos al niño, este no se enferma y como no se enferma, pues tiene menor riesgo a enfermarse y a morir. También disminuye, pues como comentábamos, el riesgo por hospitalización por enfermedades respiratorias y reduce el riesgo de desarrollo de enterocolitis necrosante o necrotizante, que esta enfermedad es muy latente con aquellos niños que durante los primeros 6 meses de vida, llegan a tener probaditas de algún alimento que no es apto para esta etapa. Recordemos que durante los primeros 6 años de vida, 6 meses de vida, perdón, no sé qué ando pensando, los primeros 6 meses de vida,
Lo único que recomendamos es solamente la leche materna o en el caso de fórmula infantil que haya sido prescrita previamente por su pediatra. Si nosotros brindamos algún otro alimento, ya sea agua, suero, probaditas de cualquier cosa, estos nos pueden condicionar a que tenemos un sistema gastrointestinal muy inmaduro en este recién nacido o en este lactante y como no tenemos algo con qué metabolizar, no tenemos suficientes enzimas, no tenemos con qué hacer con este alimento, pues esto puede empezar a generar cambios y daños en el tejido y en este caso principalmente en el tejido enteral, es decir, en el tejido del intestino. Entonces, en este caso no es absolutamente nada recomendable dar otra cosa que no sea leche materna o fórmula si es necesario. Y para ello, todos estos beneficios que vemos de la leche materna en el lactante, se conoce que su protección son a partir de dosis respuesta. Es decir, si yo le doy a mi bebé mayor cantidad de tiempo esta leche materna, mi bebé va a tener una mayor protección por mayor tiempo. Si yo le doy menos tiempo leche materna, esta duración de todos estos beneficios es menor. Por ello es tan importante alargarlo tanto como se pueda. Y la Organización Mundial de la Salud y UNICEF y otras instituciones lo que mencionan es que nosotros podemos seguir brindando esta lactancia materna hasta los 2 años de vida. Ahora sí, 2 años. Y de hecho podemos extendernos y no pasa nada. Muchas veces he escuchado que después de los 6 meses o después de un mes o después de cierta cantidad de tiempo, la leche se vuelve agua. Esto es completamente una mentira. La leche sigue manteniendo su composición nutrimental y nos sigue aportando todo lo necesario para que este recién nacido, este lactante o este infante pueda seguir obteniendo estos beneficios. Sin embargo, después de los 6 meses de vida, debido a que se bajan muchas reservas en el caso de este lactante y principalmente en el caso de hierro, es necesario que ya empecemos con la alimentación complementaria. Y las guías actuales mencionan que la alimentación complementaria se tiene que llevar, como siempre comentamos, de la mano con el pediatra o con un asesor que esté calificado, de manera que iniciemos con alimentos de origen animal para justamente cubrir estas reservas de hierro, que son las primeras que se pierden, además de checar requerimientos de algunas otras vitaminas, porque en los primeros 6 meses todo dependía directamente de la transferencia que hacía la mamá por la leche materna a este recién nacido. ¿Qué alimentos no se recomiendan en esta etapa? Pues principalmente alcohol. Habíamos quedado que también porque nuevamente tenemos un sistema gastrointestinal inmaduro, se pasa por la leche materna y también puede desencadenar enterocolitis necrosante o necrotizante. En el caso de tabaco, y también en el caso de cafeína, también podemos llegar a tener como un poco de cuidado con esto, porque podemos tener niños que pueden estar un poco más irritables o pueden llegar a tener un poco de insomnio. También en el caso del café es dosis respuesta. A mayor cantidad de café, mayor va a ser la transferencia por leche materna. Hay algunos artículos que mencionan que lo que podemos consumir de café puede llegar a ser hasta 1 o 2 tazas máximo, pero hay que estar evaluando el comportamiento de este pequeño, porque si vemos que es muy sensible a la cafeína, tendríamos que restringirlo y checar igual con café descafeinado qué tanto se está pasando de restos de cafeína para este bebé. Es importante también, ya que tiene muchos beneficios para la madre. Y empezamos hablando desde la parte posparto, donde tenemos una menor pérdida de sangre y también tenemos una involución más rápida del útero. ¿Y esto qué es? Pues es una situación muy común en los primeros días y se conoce como los famosísimos intuertos, los cuales son pequeñas contracciones que dan cuando mamá está amamantando al niño y lo que hacen son regresar el útero a su tamaño y de esta manera, pues como se empiezan a hacer estas pequeñas contracciones, se genera un dolor y es justamente en el momento de la lactancia. Pero el beneficio que tiene es que este útero regresa más rápido a su tamaño en comparación
con una mamá que no estuviera amamantando. También importante, tenemos un menor riesgo de tener o padecer depresión postparto. ¿Por qué? Por esta dinámica que platicábamos de oxitocina, que la cual también en el último trimestre del embarazo tenemos una mujer que tiene una condición que se conoce como hiperosmia. Es decir, tengo a una mamá que es muy sensible a los aromas. Y esto porque le va a servir como un mecanismo de vinculación con su recién nacido y también una forma en la que puede llegar a chequear cómo es que se encuentra. Me comentaba apenas una mamá que veía en consulta que ella lograba distinguir en el momento en el que su bebé se había hecho del baño porque rapidísimo lo alcanzaba a oler. Entonces, esta habilidad le permite que pueda reconocer ciertas señales de forma más rápida en comparación con otras personas. Y además de ello, pues todo este mecanismo de hormonas nos ayuda a justamente dar como un punch o un escudo para evitar esta depresión. Además de lo que platicábamos anteriormente del contacto piel a piel, que es vital en este proceso, porque le da seguridad al bebé y también le brinda este vínculo a la mamá. Entonces puede ser una gran ayuda. Además de ello, también me ayuda a tener un mayor espaciamiento entre embarazos, porque durante este periodo de lactancia, en el caso de la mayoría de las mujeres, podemos llegar a evitar un embarazo mientras estemos lactando. Depende mucho también en el caso de la concentración hormonal, por lo que yo les recomiendo que siempre vayan de la mano con su ginecólogo para que vayan monitoreando qué es lo que está ocurriendo y ver si es necesario un método de planificación familiar o cuál sería la opción en cada caso. También disminuye el riesgo de cáncer cervicouterino y otros cánceres relacionados con la mujer. Y en este caso es porque habíamos hablado mucho de este compartimiento del sistema inmune de mamá a hijo y tenemos un sistema inmune en la madre que está muy activo. Tenemos leucocitos, macrófagos, linfocitos T y todos estos ayudan también para que en cualquier señalización de alguna célula que tenga algún comportamiento anormal, pueda ser atacada de forma más eficaz que en un mecanismo que no está tan activo. También tenemos una parte de beneficios económicos. Y esto es tanto por la parte de omitir el gasto de la fórmula infantil, que yo sé que en casa tienen una idea de cuánto puede llegar a costar una latita de leche y también cuánto llegan a durar, que es muy poquito. Y la última vez que hicimos un cálculo por ejercicio, me parece que mensualmente, por una latita pequeña de forma diaria, creo que se gastaba como entre 20 o 30,000 pesos por mes. Entonces, puede ser un ahorro que se puede llevar hacia otros gastos, pero yo sé que ustedes quieren lo mejor para sus bebés y me pueden decir, bueno, pero si es lo necesario y lo vital para mi bebé, puedo brindar la fórmula. Ok, pero también tenemos beneficios económicos por la parte de que ya no necesitamos medicamentos o te necesitamos una menor cantidad por la parte inmunológica de la que habíamos hablado en un inicio. Entonces, esta parte también es vital y es buena en esta parte por este beneficio económico, este ahorro que podríamos llevar. Y además sin contar con toda la preocupación que tendríamos en esta parte. Y parte importante también aquí, podemos aprovechar para disminuir de peso. ¿Y esto por qué? Porque en este momento de la lactancia es cuando tenemos un mayor gasto de energía. Aumenta algo que se conoce como gasto energético total, es decir, todas las kilocalorías que necesito al día. Y digamos, en este momento yo, Monse, necesito 1,500 kilocalorías para hacer todas mis actividades. Pero si yo estuviera lactando, necesitaría hasta 500 kilocalorías más, llegando casi a las 2,000. En este proceso, a través de la lactancia, yo gasto más energía de las que puedo llegar a consumir y aquí, guiada por nutriólogo, guiada por un especialista, puedo ir consumiendo de forma saludable todo lo que mi cuerpo requiere para pasarlo a través de la leche materna, pero además de eso, pues ir disminuyendo de forma gradual y saludable este peso por este gasto energético.
También es importante mencionar que esta duración acumulada de la lactancia se ha asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares también en la madre. Y esto también por este gasto energético y por este cambio y composición nutrimental que genera la lactancia materna. Entonces, como hemos visto, tenemos múltiples beneficios que pueden ser para ambos. Este apartado me gustaría para que podamos responder algunas dudas que tengan o que podamos hablar y abordar algunas características que les interese para que podamos contribuir, que es la finalidad de esta semana, a esta promoción de la lactancia materna. Y agradezco mucho toda la atención que han tenido en esta exposición y también he visto algunas preguntas que le voy a pedir a Erika ayuda para poderlas ir leyendo. Pero si no hay más, en este momento espero las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse. Te preguntan al inicio de esto, al inicio de la plática, si recomiendas extraer el calostro previo al nacimiento. Perfecto. Si hay posibilidad de brindar el calostro a través de la lactancia materna exclusiva a libre demanda, preferiría 1000 veces que se lo podamos dar a bebé tantas veces como sea posible. Si no es así por cualquier situación médica, ya sea del bebé o de la mamá o cualquier otra situación, se puede extraer, pero aquí es una parte importante que tendríamos que estar haciéndolo cada 3 horas o tratar de hacerlo entre 2 horas y media o 3. ¿Y esto para qué? Para poder estimular el vaciamiento de la leche y poder ir acumulando y guardando este calostro. ¿Qué es importante en este momento a comentar? Muchas veces se llegan a extraer por pura curiosidad los primeros días y me comentan y se llegan a preocupar que ven muy poco calostro. Pueden ser a la primera extracción gotitas muy pequeñas. No se preocupen, tienen que seguir estimulando y seguir extrayendo para que podamos ir aumentando esta producción y para que vaya bajando mayor cantidad de calostro. También que es importante comentar el tiempo. ¿Cuánto tiempo me tengo que extraer? Yo les recomiendo que puedan tener un extractor eléctrico que sea doble porque nos ahorra bastante tiempo y de esa manera colocarlo 15 minutos. Parte importante también, tienen que checar que las copas sean ajustadas, bueno, no ajustadas, que se ajusten bien a su pezón y a la areola, porque si yo tengo una copa muy, muy chica, me va a estar presionando toda el área de pezón y cuando hagamos la succión mecánica, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a irritar. Y si yo tengo una copa muy grande que abarca gran parte de la areola, que es esta parte coloreada, pues vamos a tener heridas, pero en esta parte de areola. Por ello tenemos que checar que la copa quede unos milímetros alrededor del pezón y de esa manera esa copa me va a quedar bien a mí. Espero haya contestado su pregunta. Muchas gracias. Aquí, durante tu plática mencionabas que a los 6 meses ya se podía iniciar con la alimentación complementaria. Acá nos dejan la duda de si a los 6 o si en realidad debería ser a los 5 meses de acuerdo con la norma. ¿Podrías platicar un poquito más sobre esto? Sí, habría que checar varias cosas. Esto se tiene que llevar siempre de la mano con pediatra, porque si tenemos un niño que fue término, su crecimiento es adecuado, con la lactancia no ha habido ningún problema y ya desde este momento vemos que está su sistema gastrointestinal maduro para poder recibir esta alimentación, podríamos iniciar antes. Pero en ese caso se tendría que evaluar entre 5 o 6 meses. El Hospital Infantil de México, Federico Gómez, sigue mencionando que, digan, para evaluarlo de forma individualizada, tendría que ser por pediatra, pero de no ser así, podemos llegar hasta los 6. Gracias, Monse. Te preguntan también sobre las ventajas y desventajas de la lactancia mixta y ahorita te platico de otra duda que deja la misma persona. Claro. En el caso de la lactancia mixta, el principal problema es que si yo, digamos, vamos a dar en la mañana lactancia materna.
a libre demanda y en la noche yo no doy esas tomas, pues en esa noche tengo varias cosas aquí, que cuando tengamos la bajada de la leche, un aumento en la producción que es propia por la leche de transición y este cambio, puede llegar a generar un aumento en la predisposición de congestión, porque no estoy vaciando constantemente estos pechos. Si yo también llegara a tener como algún implante mamario, como es el caso de aquellos que se colocan en el músculo pectoral, es completamente recomendable que se esté llevando esta alimentación a libre demanda o de no ser posible hacer una extracción o dos extracciones en la noche para evitar esta congestión. ¿Cuáles son los problemas aquí que puedo llegar a ver? Si damos la lactancia mixta y esta toma con fórmula la damos directamente con chupón o con biberón, lo que podemos llegar a tener es algo que se conoce como síndrome de confusión. Es decir, necesito menos cantidad de músculos para hacer succión con este chupón en comparación con los músculos que necesito y el agarre para hacer la succión desde el pecho. Entonces, en algunos casos podemos tener algún problemilla por esa parte. Y además de ello, permítanme tantito, se me está apagando la computadora. ¿Me escuchas bien? Si quieres, te voy platicando sobre otra duda Sí, que nos dejan. Te preguntan si puedes abordar un poquito el tema de distrofia de la lactancia por la subida de leche. perdón, distrofia de la lactancia, ¿por qué? Por subida de leche. Ok, termino con la parte de la lactancia mixta y me voy a la parte de la distrofia. En este caso, hablando de la lactancia mixta, pues principalmente eso, que podemos llegar a tener mayor riesgo de congestión mamaria. También en este caso podemos llegar a tener este caso de síndrome de confusión si es directamente con el biberón. Aquí podemos hacer uso de herramientas como es el caso de alimentación por vasito o alimentación por jeringa para justamente evitar esta parte. Y pues en caso de que podamos llevarla de esta manera, les recomendaría que dependiendo de cuántas tomas vamos a brindar con la fórmula, podemos estar haciendo estas extracciones como si el bebé estuviera comiendo. Y ahora, en el caso de la distrofia, me parece que es la parte de ingurgitación, ¿no? Este caso de la ingurgitación mamaria o esta bajada de la leche es muy común que se ocurra entre el tercer y quinto día. Sin embargo, en algunas mamás que puedan llegar a tener algún cambio metabólico, como es el caso de hipotiroidismo, diabetes con insulinodependencia u otras alteraciones, puede tardar un poco más. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que llega a ocurrir o lo que se llega a sentir son los pechos duros, se pueden llegar a sentir también un poco más inflamados, pueden llegar a verse un poco rojos y además se sienten más calientes y llegan a doler. Aquí que es recomendable seguir alimentando a mi bebé sin ningún problema. Toda la lactancia materna a libre demanda nos puede ayudar aliviar este dolor y esta transición va a ser pasajera. Es decir, en unos días, mientras nosotros estemos promoviendo este vaciado, no va a haber ningún problema y más adelante vamos a ver este cambio. También que recomiendo poder hacer un masaje de forma en la que yo pueda de los alvéolos, que son los productores de la leche, llevarlos directamente a los conductos galactóferos y de aquí que sea más fácil para bebé succionar o si no es posible que mi bebé esté succionando, yo me puedo ayudar a extraer, puedo extraerme de forma manual o puedo extraerme con extractor eléctrico para poder ayudar y contribuir a este vaciamiento del pecho.
Gracias, Monse. Te preguntan también si es recomendable sacarse la leche o dejar que lo haga el bebé. Y otra pregunta, ¿por qué las botellitas en el refri? Cuando hablabas de almacenar la leche. ¿Me podrías repetir la primera pregunta? Si es recomendable sacarse la leche o dejar que lo haga el bebé. Siempre hay que priorizar que lo haga bebé. ¿Por qué? Porque esta succión es más efectiva y el vaciamiento se hace más rápido. Pero si por alguna situación no tengo la posibilidad de que mi bebé pueda estar comiendo todo el tiempo muchas veces, podemos ocupar un extractor. Pero digamos que la principal opción sería seguir dando y brindando alimentación a libre demanda. Si digamos, si mi bebé se llenó con un solo pecho que llega a pasar, lo que puedo hacer es con el otro pecho vaciar un poco y esperar a la siguiente toma que mi bebé succione. O si llego a tener la congestión en ese pecho, pues prefiero empezar con el pecho congestionado y con el otro vaciar un poco si es necesario, o si la siento muy cargada ya puedo colocarlo 15 minutos el extractor y no hay ningún problema. Gracias, Monsi. Te preguntaban por qué recomiendas que se metan las botellitas en el refri. En este caso, cuando si quieren hacer un banco de leche, podemos tener la leche almacenada de ciertas maneras. A temperatura ambiente, en una temperatura de 16 a 29 grados aprox, puede estar un tiempo máximo de 3 horas, siempre y cuando esta leche se encuentre tapada. En el caso de refrigerador, en refrigerador lo puedo tener hasta 3 días de forma segura y en congelador hasta 6 meses. Pero en el caso de refrigerador, igual siempre tiene que estar bien sellado, ya sea el biberón, que tiene que ser un biberón que se esté esterilizando constantemente, bueno, después de cada uso, o puede ser también una bolsa de lactancia. Y de esta manera, aquí es importante siempre ponerles una etiqueta donde tengan la fecha y la hora de la extracción. ¿Para qué? Para hacer algo que se conoce como sistema PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. Explico brevemente. Las primeras leches que yo me haya sacado, por ejemplo, me extraje ayer, me voy a extraer hoy y me voy a extraer mañana. La leche de ayer tiene que estar al principio del refri, bueno, al principio en el locker donde están las lechitas. La leche que me extraiga hoy va a estar atrás de esa leche y la leche que me extraiga mañana va a estar atrás de la leche de hoy. Es decir, siempre las leches más viejitas, entre comillas, son las que tienen que ir al frente del refrigerador. Ahora, ¿cuáles son las características que necesito para guardar esta leche en refrigerador? Primero, tienen que estar en el primer cajón hasta el fondo. Nunca, nunca, nunca los guardamos en la puerta del refrigerador porque constantemente estamos abriendo y cerrando y se pierde esta red de frío. Y segundo, si ya pasaron 3 días y la leche no ha sido ocupada, es preferible desechar. En el caso de congelador también tenemos que tener un espacio vital y especial para estas leches que no se comparta con otros alimentos por el riesgo de una contaminación cruzada, es decir, que meta carne y que un poco de sangre llegue a caer. Entonces, para evitar, siempre podemos tenerlas un poco separadas y ambos espacios deben de estar limpios. Y cuando yo quiera calentar la leche, de lo que comentábamos ahora sí, puedo sacar de refrigerador y de esa manera calentarlo al baño de María que comentábamos sin fuego directo, o puedo bajarlo de congelador a refrigerador y dejarlo unas horas que ya veamos que esté líquido y ahora sí calentar. Gracias, Monse. Te preguntan también, y creo que lo fuiste tocando en tu plática, ¿hasta cuándo es recomendable seguir dando leche materna? ¿Hasta cuándo es recomendable? Esto es parte de dos cosas. Uno, decisión de mamá. Es propia la decisión de cuándo empieza el destete, que puede ser al año, a los 2 años, o también se ha visto que niños de más de 3 años siguen teniendo estos mismos beneficios. Entonces, aquí tiene que ver más con la decisión de la mamá y el estilo de vida que se lleva. A veces, niños más grandes pueden llegar a recibir un poco más de críticas por la parte de sociedad de que estén lactando. Entonces, sí, propiamente decisión de la mamá, pero las normas dicen hasta los 2 años, que sería como lo ideal.
Entonces, te preguntan también qué pasa con la lactancia en los niños con labio paladar hendido, por ejemplo. En este caso podemos brindarla sin ningún problema, pero que es necesario que en las posiciones podamos hacer uso de algunas técnicas, por ejemplo, donde tenemos el área levantada, podemos hacer presión con dedo, de manera que veamos que se hace un vacío de forma completa al momento de succionar. Pero en este caso aquí recomendaría mucho apoyarnos con nuestra asesora de lactancia o con nuestro pediatra para buscar este tipo de posiciones que sean cómodas para ambos y checar que ese vacío se haga de forma completa, pero sin problema se puede dar lactancia. Perfecto. Te preguntan también en qué tiempo recomiendas sacar la leche materna. ¿En qué tiempo recomiendo sacar la leche materna? Sí, estaba viendo si complementaban algo, pero no. Esta es la pregunta que nos hacen. Sacar la leche materna. Ok, mm, es- no entiendo Sí, bien sí la es. pregunta. Ok, si nos pueden entonces ayudar con un poquito más de información y regreso con esa pregunta. Y por favor, Eh, si es referente a desechar, ujú. si tenemos la leche a temperatura ambiente, ya pasaron estas 3 horas, lo ideal es ya poderla desechar. Si la leche que bajé de refrigerador o congelador no me la acabé en esta toma y ya pasaron 2 horas, también se tiene que desechar. Pero me gustaría que puedan Darnos un especificar un poquito poco más más de la detalles, pregunta ¿no? para... Exactamente. De acuerdo. Te preguntan si hay forma de generar o tener mayor producción de leche, si hay algo que lo pueda favorecer. Sí, si nosotros vaciamos completamente los pechos y reducimos el tiempo de extracción, es decir, si yo estaba extrayéndome cada 3 horas y también estoy haciendo las extracciones de la noche, puedo reducir un poco el tiempo, 2 horas y media, de manera que yo puedo aumentar este vaciamiento, quitar la señalización que se conoce como proteína FIL y esta es la que me va a impedir que sigamos produciendo más leche con prolactina, pero que es importante que sea cada 2 horas y media, digamos, el tiempo mínimo, porque si nos vamos a menos tiempo podemos generar una sobreproducción y aquí hay un riesgo de que pueda tener una congestión. Entonces, lo ideal es que sean cada 2 horas y media, 2:40 y de esa manera podemos estar estimulando, vaciando completamente el pecho y produciendo un poco más de leche. Gracias. Te preguntan también qué tanto la madre debe suplementarse con vitaminas para ayudar durante este proceso de lactancia. Es vital en el embarazo y también en la lactancia puede ser una gran ayuda. Sin embargo, parte importante aquí es que la alimentación en este periodo tiene que ser eh, balanceada completamente, tiene que incluir todos los grupos de alimentos, a menos que haya alguna contraindicación por parte de pediatra. Pero pues tenemos que incluir frutas, verduras, cereales, que son aquellos alimentos derivados de granos como pan, tortillas, arroz, etcétera. También tenemos que consumir proteínas, si es posible, de origen animal o si no, también se puede llevar de origen vegetal. Eh, el punto es llevar la dieta lo más variada posible, de manera que yo pueda asegurar cubrir todos estos requerimientos de vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles. Las hidrosolubles las encontramos más en frutas y verduras de temporada y las liposolubles las encontramos más en alimentos que tienen mayor cantidad de grasa, como son los alimentos de origen animal. Pero sí, habría que, eso sería vital. Te preguntaban también si puedes hablar sobre qué extractores son los más recomendables. Pues yo he visto que pueden extraerse de forma manual, se pueden extraer con extractor manual, se pueden extraer con extractor eléctrico. Aquí es cómo se acomoda la mamá. Hay algunas mamás que se acomodan más con los eléctricos, otras con manuales y otras de forma manual, sin problema. Pero los extractores eléctricos que yo recomiendo más son aquellos que tienen una copa que te ajusta, que tienen mangueritas y tienen un motor que pueda llegar a ser similar a
un motor hospitalario, si no, no pasa nada, pero habrá que checar que la marca sea buena, que tenga ciertas certificaciones también por el tipo de plástico para que dure más. En el caso de extractores manuales, me ha tocado alguna ocasión aquí en la sala de lactancia que le comentaba a una mamá que si utilizábamos un extractor manual, pero sabíamos llevarlo de forma correcta, podíamos sacar la misma leche que con el extractor eléctrico ahí, y lo hicimos. ¿Cuál es la parte principal? Ese extractor manual era de gatillo, es más cansado, sí, pero puede llegar a sacarlas de un apuro. Importante en este gatillo no sostenerlo primero en la parte inicial del gatillo porque me va a poner más resistencia y va a ser más cansado, sino llegar a la parte final. Y recomiendo que la extracción inicial sea muchas veces muy rápido por 1 minuto o 2 y ya después empezar con una extracción lenta, siempre soltando completamente y presionando completamente, soltando completamente y presionando. De esta manera me voy a asegurar que estamos haciendo un vacío de forma correcta y que además de ello la extracción se hace sin problema. Entonces, con que sea de tu copa y te funcione a ti, no hay ningún inconveniente. Sí, hablando sobre extractores todavía, te preguntan como en qué momento se recomienda o para qué se usa el extractor. Ok, yo lo recomiendo, no los primeros días, porque si es posible, podemos hacer o llevar esta alimentación a libre demanda, pero podemos tenerlo como herramienta, como platicábamos, cuando llego a tener alguna congestión, que me siento los pechos muy pesados, que por alguna situación me fui a trabajar y quiero seguir dando lactancia, entonces me puedo llevar mis bolsas y me puedo extraer en el trabajo, o puedo también, apoyarme para poder aumentar un poco más mi producción, o sea, puede ser varias causas, pero aquí es importante que el extractor que yo use me asegure de que las copas sean adecuadas para el tamaño de mi pezón. Gracias. Te preguntan también si se recomienda aún dar algún masaje en el pecho antes de amamantar o no es Yo necesario. normalmente sí lo recomiendo porque hay un masaje que es previo a la técnica de Marmet y este masaje me ayuda a que la leche que se encuentra en los lóbulos y donde están todos los alvéolos ahí juntos lleguen más rápido hacia los conductos galactóferos y ya sea que bebé succione más rápido o yo me pueda extraer un poco más rápido. Y más para evitar el caso de la congestión, porque normalmente en esta zona cerca de la axila y debajo del pecho es donde más estos conductos se llegan a tapar. Entonces, haciendo el masaje me ayuda a poder hacer digamos, esta transferencia de la leche de los alvéolos hacia los conductos. ¿Cómo lo recomiendo? Como menciona la técnica de Marmet, es con los dedos, empezamos de forma en espiral, sin llegar a tocar pezón, en masajes circulares, haciendo presión y posterior a eso hacer un barrido para que esta leche se pueda llevar y transferir. Y también podemos terminar con un poco de golpeteo y si es posible, no tengo cesárea o no tengo una herida en vientre, puedo agacharme un poco y sacudir los pechos para ayudarme de la gravedad y de esta manera la leche se acumula en los conductos galactóferos. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero no me gustaría que terminemos Voy a seleccionar ya algunas preguntas Ok, eh, para que no se queden sin resolver. Te piden hablar un poquito sobre el destete, cómo es que pueden realizarlo. Ponían aquí el ejemplo de qué pasa con la lactancia en niños mayores de 1 año. ¿Hasta qué edad recomiendas hacer este destete y qué puedes recomendar para hacerlo? ok. En lactancia en niños menores de qué, perdón? Mayores de 1 año. Ok. Pues en niños mayores de 1 año, como comentábamos, el destete va a ser decisión de la mamá. Es muy importante aquí llevar un asesoramiento, porque aquí lo que principalmente se hace de forma más amigable es hacerlo de forma lenta. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es lo contrario que para hacer un aumento en la producción. Aquí necesitamos ir disminuyendo la cantidad de tiempo entre las tomas o la extracción.
y para ello puedo llegar a sentir que tengo los pechos cargados, los puedo llegar a sentir duros. Entonces, para ello se recomienda que estemos sacando la menor cantidad de leche para que yo nada más me sienta más tranquila, no me duela y de esta manera ir disminuyendo esta producción. ¿Cuál es la finalidad aquí? Mantener esta proteína que hablábamos, la proteína FIL. Si yo la mantengo aquí y no se vacía completamente el pecho, ¿qué es lo que pasa? Que mi cuerpo recibe la señal de que no necesita producir más leche y prolactina ya no hace su función. Entonces, aquí la clave es mucha paciencia, ir sacándose muy poquito e ir de la mano con asesoramiento necesario y adecuado por cualquier duda que pueda llegar a pasar en este momento. Y pasado el año, yo tengo un niño que ya puede incorporarse a dieta familiar. Entonces, pues dejar la lactancia, si tenemos una buena dieta en este pequeño, no tendría por qué haber ningún problema. Nuevamente, hay que checar todo el estado con pediatra para que nos dé la luz verde y si es necesario, pues ya empezar con el destete. Gracias, Monse. Te preguntan en qué casos está contraindicada la lactancia materna. Okay. Tenemos algunas contraindicaciones absolutas y tenemos otras contraindicaciones que son más pasajeras o momentáneas. Las principales contraindicaciones absolutas, aún vigentes en México, son por enfermedades inmunosupresoras, como es el caso de VIH, o también alguna otra puede ser, por ejemplo, por infección o enfermedad por varicela zoster. Y en el caso de otras contraindicaciones puede ser algunos medicamentos que se pueden llegar a administrar, en los cuales se suele mencionar que se tiene que desechar esta leche, como es el caso de tetraciclinas o algunos medicamentos dermatológicos también pueden llegar a ser, como es el caso de isotretinoína. Habría que checar. Les había pasado la página en sesión anterior, pero se las vuelvo a colocar aquí. Si a mí me gustaría saber si el medicamento que yo estoy tomando es amigable o no con la lactancia, puedo visitar la siguiente página. Erika, ¿me podrías ayudar a apuntarla en el chat? Sí, Que es claro. e de Ernesto-lactancia.org. Nuevamente, ¿Guión medio? e-lactancia. ¿Guión medio? ¿Mande? ¿Es guión Sí, medio? Sí. sí, guión medio. Guión, ajá. Lactancia.org. Y ahí podemos checar los medicamentos si vienen por riesgos. Ahí te mencionan riesgo alto, riesgo bajo, riesgo sin riesgo, de si estoy tomando algún medicamento o también algún uso de cremas o hasta tintas de cabello viene y ahí puedo checar si puedo o no puedo y cuáles serían los riesgos. Perfecto, muchas gracias, Monse. Te preguntan si es posible que a los 3 meses se le acabe la leche y por qué causa podría pasar. No, en este periodo de los 3 meses se le conoce mucho como crisis de lactancia o brotes de crecimiento. Tenemos que hay un cambio en mamas y hay un cambio también en el recién nacido. Aumenta la demanda de ya ni es recién nacido, es lactante, perdón. Aumenta la demanda de este lactante y parece que todo el tiempo tiene hambre. Y es un mes completo que parece que este bebé sigue batallando en readaptarse. ¿Y esto por qué? Porque aumenta la demanda de este bebé y por ello está comiendo todo el tiempo. De repente se desespera mucho, espera que le siga saliendo el mismo volumen que antes. También las mamas llegan a un periodo donde la producción ya no es exponencial, sino también se empieza a readaptar. Entonces, lo que hace bebé es vaciar completamente, estar vaciando de forma constante para ir aumentando esta producción, de manera que pasado este periodo la leche se puede volver a readaptar y tenemos a bebé más tranquilo y no pasa nada. Estas crisis llegan a pasar entre varias veces, pero digamos que una de las más notorias son la de los 3 meses. ¿Qué necesitamos? Paciencia, si es posible evitar la lactancia mixta, porque aquí necesitamos que bebé esté haciendo exactamente lo que pasa, que esté vaciando completamente los pechos. Y si yo me asusto porque siento que ya no tengo la leche suficiente para nutrir a mi bebé, que eso no está pasando,
y empiezo a dar fórmula, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Que inhibo esta señal de aumento de producción y me empiezo a quedar estancada yo y mi bebé se empieza a desesperar mucho. Entonces, ¿qué recomiendo aquí? Paciencia, asesoramiento y llevar esta lactancia a libre demanda. Perfecto. Todavía nos quedan varias dudas. Te preguntan, por ejemplo, ¿cómo saber que se tienen los pechos congestionados? ¿Cómo sé si tengo pechos congestionados? Ok, se siente, eh, lo más común es que se sienten más grandes, se siente una bola o se siente al tacto como una zona en específico muy dura y llega a doler y a veces llega a aumentar la temperatura en esa zona o se llega a ver rojo. ¿Qué es necesario? Pues estar brindando lactancia para que podamos ir liberando este conducto y de ser posible, pues también apoyarnos con el masaje. Están Es preguntando si muy lo diferente. vamos. Sí, Bueno, me adelante, adelante. gustaría aquí nada más hacer una hincapié que es muy diferente a la mastitis. La mastitis, tenemos también mastitis cuando ya pasamos de congestión, se mantuvo esta congestión y puede llegar a entrar una bacteria y se puede llegar a volver mastitis infecciosa. Aquí ya podríamos tener un aumento completo en la temperatura de la madre, de repente tenemos síntomas como de resfriado, puede haber abscesos, hay un cambio en la coloración de la leche. Aquí sí sería importante checarlo directamente con médico para ver si es necesario en este periodo llevar algún tratamiento para poder tratar esta mastitis o evaluar si nada más es una congestión. Pero son como las diferencias. La congestión es un local, la mastitis cuando ya es infecciosa sí es sistémica y completa en todo el cuerpo. Te preguntan, ahorita que hablabas sobre este tema, si se tapan los galastróferos, ¿cómo se destapan? ¿Si es Ok, con algún mensaje o cómo se hace? los conductos galactóferos principalmente se destapan con succión. Entonces, aquí es necesario que bebés nos pueda apoyar para hacer este destapamiento. Es básicamente con la succión o puede ser con el extractor, pero es más eficaz hacerlo mediante la succión de bebé. Monse, creo que ahora sí es tiempo de concluir con la sesión. Sé que se quedaron algunas dudas todavía pendientes. Y te pregunto, ¿tienes algún correo electrónico que podamos dejar o dejo el mío, concentro estas dudas y te las hago llegar para responderlas? En este momento podría dejar solo mi correo personal. Estamos No en te trámites preocupes. todavía para el correo institucional. Está perfecto. Si quieren, entonces, dejo mi correo en el chat. Ok. Ayúdenme a enviarme todas las dudas o comentarios que tengan, sugerencias, si quieren que toquemos algunos otros temas. Por ahí se quedó y no la hice porque sé que es un tema extenso, banco de leche, y quizá podríamos platicar sobre hacer otra plática sobre ello, Monse. Entonces, les pongo esto, dejo mi correo, ayúdenme con sus dudas, yo las transmito a Monse y regreso con ustedes para darles respuesta. Preguntan si va a estar disponible la plática en YouTube. Sí, voy a subirla probablemente por la tarde y si no, el lunes ya debe estar en nuestro canal. Para quienes no nos siguen todavía, nos encuentran como Centro Médico ABC. Ahí va a estar la plática disponible para que la vean de nuevo, la compartan y de verdad deseo que esta información haya sido muy útil para ustedes y que la acerquen también para muchas más personas. Sobre la constancia, no en webinars no damos constancia y creo que nada más. Así es que les dejo mi correo y mientras, Monse, te pediría que concluyas con alguna idea. Y muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia, gracias por su participación. Y así concluimos con estas actividades de la Semana de Lactancia Materna. Te dejo, Monse. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su paciencia, porque de repente se me van muy fácil las ideas. Me gustaría nada más dejar, pues, algo que normalmente hacíamos con pláticas anteriores, que era mencionar
que la lactancia no siempre va a ser lo más cómodo para la mamá, pero siempre es lo mejor para bebé. Pero en caso de que no sea posible por alguna situación o por decisión propia de la madre, pues solo recordar que el amor no viene de aquí, sino viene directamente de acá. Y pues muchas gracias a todos y espero que tengan un excelente día. Gracias y muy buenas tardes a todos.